Con esta solemne celebración damos por concluido el tiempo de la Navidad que comenzamos el 24 de diciembre, en el atardecer, la Nochebuena, y con esta celebración del bautismo del Señor concluimos el tiempo de Navidad. Y a su vez, esta misma celebración da comienzo a otro tiempo que es el de la vida pública de Jesús, que vamos a ir siguiendo durante el año hasta más o menos fin de noviembre, con una interrupción que será cuando entremos en la Cuaresma, todas las celebraciones de Semana Santa, de Pascua, hasta Pentecostés. Es decir, en dos partes en el año veremos toda la vida pública de Jesús. Comenzaremos entonces con este fin de semana, más o menos unas 7 semanas continuaremos con la vida pública, el color va a ser el verde, y luego retomaremos, como decía, después de Pentecostés, hasta fin de año, prácticamente fin de noviembre. Esta celebración es muy importante porque el bautismo del Señor es un momento clave en el andar de la vida pública de Jesús, porque hace que dé comienzo a conocerse el Maestro, comenzando sus enseñanzas, sus gestos, sus signos, sus parábolas, y vamos entonces a ir recorriendo paso a paso cómo va desarrollándose todo esto. Pero vamos a entrar con el tema de Juan el Bautista, predicador extraordinario, hombre de Dios que tiene la misión de preparar el camino a la venida del Maestro, del Señor. Tan fuerte ha sido la enseñanza, la predicación y la personalidad de Juan que los mismos que escriben los evangelios tienen como una especie de admiración hacia Juan el Bautista y de alguna manera tienen que aplacar eso porque no tiene que pasar por arriba de Jesús. Entonces comienza el texto diciendo algo así: como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan el Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Como la vida de Juan el Bautista fue esta predicación tan importante y tan fuerte para el pueblo de Dios, y terminó abruptamente porque lo hace arrestar Herodes, quedaron muchos con ese bautismo, con esa enseñanza, incluso cuando las comunidades fueron afianzándose en los distintos lugares,
los nuevos cristianos se encontraban con gente que había sido bautizada por Juan y que quedaron allí a mitad de camino, incluso desorientados en este sentido de si Juan no habría sido el Mesías que esperaban. Entonces, por eso los evangelios se encargan, cada uno de ellos, de decirnos de una u otra manera que Juan no era el Mesías, sino que él vino a preparar el camino. Con esto también estoy diciendo otra cosa. Antes de Juan el Bautista no existía el bautismo. Así que es una creación de Juan. Entonces vamos a tratar de mirar cómo era esto del bautismo que Juan enseñaba. Juan era un hombre que conocía muy bien la historia de Israel, sus tradiciones, sus ritos, sus enseñanzas, y desde allí había partido para realizar el gesto de renovación que comenzó allí en el Jordán bautizando. Lo que él les proponía a los israelitas era salir de sus lugares, de sus pueblos, de sus aldeas, de sus ciudades, e ir al desierto de nuevo. O sea, volver al desierto. Porque el pueblo de Israel tenía con el desierto una relación muy cercana, histórica y tradicional, porque por allí había sido liberado. Cuando es liberado de la esclavitud, tiene que hacer 40 años de camino por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces lo que Juan les proponía es volver al desierto. Y en ese volver al desierto, justamente los hacía ir al lugar por donde el pueblo de Dios entra en la tierra prometida cruzando el Jordán. Es decir, los hace volver a la situación anterior a entrar en la tierra prometida y allí pedir perdón al Señor por todas las faltas y allí sumergirse en el Jordán, ser bautizados para comenzar una vida nueva. Él los bautiza con agua para el perdón de los pecados y para la conversión, para que vuelvan a la tierra prometida, cruzando el Jordán y entrando de nuevo, pero ya con un corazón nuevo, con un propósito, hacer mejor las cosas, porque indudablemente que la realidad que estaban viviendo los israelitas no era buena. Dios no estaba conforme con este pueblo, sino que había que prepararse porque Dios viene a visitarnos y este pueblo está viviendo malamente. Entonces empezar una vida nueva. Así que el bautismo era un signo de un comienzo de nuevo. Si empecemos de vuelta. Dios nos da una nueva oportunidad. Entonces los israelitas acudían a Juan en el desierto y realizaban este rito de purificación, de renovación y de entrar nuevamente a la tierra prometida. Allí también acude Jesús. Y nos narran los 4 evangelios lo que ocurre en ese momento en que Jesús es bautizado por Juan. Dice así el texto que leímos de Lucas.
todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Varias cositas dice allí el texto que hay que subrayar. La primera es que mientras Jesús está orando, dice, se abrió el cielo. No es una frase más. ¿Qué quiere decir que se abrió el cielo? Quiere decir que el cielo estaba cerrado. ¿Y desde cuándo estaba cerrado? Desde allá, cuando son expulsados Adán y Eva del paraíso. Se cerraron las puertas y ahora se abren de vuelta. Así que no es un momento más, es un momento muy fuerte. Dios abre los cielos de vuelta y desde allí proclama y envía su Espíritu sobre Jesús y dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Este signo de Juan va a ser retomado por las comunidades en la iglesia como un momento clave de inicio de la vida de los cristianos. Cada uno de nosotros, cuando éramos pequeños, fuimos llevados por nuestros padres, traídos al templo para ese rito, que es mucho más que un rito, es la proclamación de Dios sobre nosotros de que somos sus hijos. Dios mismo dice, mañana en la misa de las 11 haremos un bautismo, y Dios dice: este es mi Hijo, como diciendo, es digno, cuídenlo, respétenlo, es mi Hijo. Y bautismo, esta palabrita significa sumergirse. Sumergirse es meterse dentro. Así como se metían adentro del Jordán, así nosotros nos sumergimos, nos metemos dentro de Jesús. Nos hacemos uno con Él. Ya somos parte de Él, somos miembros de Cristo. Estamos unidos a Él y el Padre nos ve en su Hijo porque nosotros somos parte ya de Él. Somos hijos en el Hijo. Por eso, miembros de Cristo. Entonces, el misterio del bautismo nos sumerge, nos une, nos hace formar parte de el misterio de Cristo. Por eso, dice Juan, el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Ella no simplemente con agua, con el Espíritu Santo. Nos ha unido a este Espíritu, que es el Espíritu que va llevando la vida de la iglesia, el que la conduce. Y nosotros, en la medida que dejamos, este Espíritu nos va llevando y va haciendo de nosotros sus hijos. Recuerdo que una vez hicimos un signo en una misa que más o menos era así. Antes de la predicación, yo hice que los
los jóvenes entregaran a cada uno de los presentes un sobre. Y el sobre era un sobre de Cáritas, de la colecta de Cáritas. No era el día de la colecta de Cáritas, sino que era un signo que yo quería hacer. Entonces cada uno recibió el sobrecito y digo, bueno, ahora abran el sobre, miren adentro, ¿qué hay? Entonces todos abrieron el sobre, miraron, nada, está vacío. Digo, miren bien, hay algo. Y miraron de vuelta y algunos se dieron cuenta. Allí en el sobre a cada uno le había dado una semilla de mostaza. Era del Evangelio. ¿Se acuerdan del Evangelio? Dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Es tan pequeñito el grano que apenas se ve adentro del sobre. Entonces le decía, así es el bautismo. Hemos recibido una semillita de mostaza el día que nos bautizaron. Esta semillita la van a llevar cada uno a su casa. Es el signo del bautismo. ¿Y para qué será la semilla de mostaza? Uno la puede tener allí en el sobrecito, en la mesita de luz, la puede tener adentro de un libro y el día que nos llamen allá arriba, acá está la semilla de mostaza. No es para eso. La semilla es para que la pongamos en tierra, la cuidemos, la reguemos, esa semilla llegue a germinar y empiece a dar crecimiento a la plantita y llegue a ser, como dice el Evangelio, desarrollarse al punto tal que los pájaros del cielo se cobijen bajo las ramas de la planta. Es decir, esto que hemos recibido en el bautismo tiene que ser desarrollado, tiene que ser germinado, tiene que ser cuidado, tiene que ser como la planta, va a ir creciendo en la medida que nosotros le vamos dando cuidado. Un día fuimos bautizados y ese bautismo tiene que llegar a los frutos. Cuando seamos llamados al reino, lo que presentaremos no es una semilla, son los frutos. Los frutos. No una semillita, los frutos. Entonces, en este día que recordamos el bautismo del Señor, también recordamos nuestro propio bautismo. Y también recordamos que el Señor nos llama a sus hijos y que nos ha entregado el reino en semilla y nos ha entregado allí a su propio espíritu. Yo quería pedir entonces por cada uno de nosotros que en este tiempo que vamos a comenzar de la vida pública de Jesús, vayamos dando los pasitos necesarios, escuchando al Maestro, viendo cada signo, cada palabra, y que todo eso vaya haciendo de nosotros ese crecimiento de esa semilla, porque el Señor nos pedirá un día los frutos. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,